Tú sales con la correa y tu perro se cruza con otro perro y le ladra. Entonces tú le gritas. Como el perro se lanza hacia adelante, la correa se tensa. Y decís, no, ¡shh! ¡Para! ¡No hagas eso! ¡Quieto! ¡Estate quieto! Tú vives ese grito o esa forma de, entre comillas, corregir al perro como una corrección, efectivamente. Pero, ¿cómo lo vive tu perro? Pues tu perro básicamente lo vive como si tú te unieras a él en una perfecta armonía de equipo de dos para echar a ese perro juntos. Y por lo tanto, lo que está viviendo el perro por tu parte es un no solo refuerzo, sino un efecto jauría. Perronología no es fantasía, es la ciencia del día a día. Cómo vive tu perro en tu rutina, entre la alfombra, el sillón y la cocina. Instinto natural con adaptación, yo busco el balance sin restricción. No todo es serio, no todo es control, pieza sin padres es la opción. Bienvenidos al nuevo podcast de Perros y Punto, y hoy vamos a hablar sobre un tema tan interesante como comparar cómo pensamos nosotros los humanos versus cómo piensan los perros. Y os voy a contar cosas tan interesantes como, por ejemplo, cuáles son las similitudes neurobiológicas que tenemos nosotros con los perros, o cómo son de inteligentes los perros, pero comparándolos con nosotros, o cómo imaginan los perros los objetos cuando muchas veces les decimos, oye, tráeme ese juguete. ¿Qué ocurre en su mente para que él identifique el que le estamos pidiendo? Y también os voy a dar ejemplos reales que os suenan a todos, os van a sonar absolutamente todos, sobre el día a día, para que entendáis en muchas ocasiones que vivís varias veces con el perro al día, cómo piensa él y cómo pensáis vosotros, y con esto espero que con este podcast no solo le entendáis mejor al perro, sino que incluso podáis cambiar algún gesto para facilitarle la comprensión de lo que le estáis comunicando mucho más. Así que si tú también eres de esos que a veces mira a su perro y se pregunta, ¿qué estará pensando ahora? Pues este capítulo está hecho para ti. Hoy vamos a romper un mito muy profundo que a la vez tiene sus matices de verdad, ¿no? Que es que el perro debe entenderte como si fuera humano. Esto sí es un mito que vamos a romper. Sin embargo, vamos a hablar sobre cómo te entiende cuando te entiende, porque la realidad es esta. Hay muchos perros que tienen, en base a su perfil cognitivo, unos niveles comunicativos más altos, y entonces te observan más, y cuando les dices algo, incluso no solo con la voz, muchas veces con un gesto o solo con una mirada, incluso llega a ese nivel de finura el perro, que muchas veces puedes decirle algo simplemente con la intención de querer decirlo, y el perro lo percibe y según el contexto puedes saber qué es lo que va a ocurrir. Todo esto es increíble cuando ocurre, y de verdad que entonces nos sale la frase de solo falta hablar, o sea, es que me entiende con una mirada. Exacto, es así, pero no porque te entienda justo como si fuese otro humano, ¿no? Como el típico mejor amigo que tienes que dices, ¡buah, es que nos entendemos sin hablar! Bueno, no sé vosotros, yo es que soy una loca de la amistad. La amistad por delante. Entonces, claro, yo con mis amigas y amigos, cuando me entiendo, eso es, o sea, a full, ¿no? Entonces yo lo repito y me encanta, y es que disfruto mucho, ¿no? De esa relación de amistad que tenemos cuando prácticamente nos ajustamos o acoplamos uno al otro hasta niveles de precisamente pues entendernos sin hablar, ¿no? He visto algo allí lejos que ha sido perceptible, pero y he hecho como una sonrisilla, y tú ya sabes que de todo lo que estamos viendo, pues eso es lo que me ha llamado la atención y los motivos por lo que ha ocurrido, ¿no? Pues no es eso lo que ocurre con el perro, ¿ok? Pero sí tiene sus similitudes. Básicamente, para arrancar este podcast, querría hablar sobre esta diferencia, porque sí es verdad que si tú estás en un contexto con tu perro, y de repente hay algo que ocurre en esa escena y tú ya sabes cómo el perro reacciona y él ya sabe cómo tú reaccionas o qué le vas a pedir o cómo se deben hacer las cosas en esta situación, prácticamente no hace falta hablar porque el perro ya te entiende. Entonces muchas veces podemos pensar en nuestra cabeza que el perro nos entiende como si fuese otro humano, nuestro mejor amigo humano, ¿no? Y es que la movida es que sí es así,
pero salvando una pequeña distancia que es el pensamiento abstracto. Sé que muchas veces me escucháis hablar sobre esto porque para mí es una de las principales diferencias entre nuestras dos especies y es uno de los principales problemas que ocurre en vuestra cabeza a la hora de tratar con vuestro perro, así que siempre soy muy pesada con esto para que lo entendamos todos. Entonces, la diferencia en esas dos escenas en las que tú estás con tu colega, ves algo y sin decir nada, él ya lo sabe lo que estás pensando y todo eso, y tu perro cuando estás en una escena y antes de decir nada, él ya lo sabe, incluso lo ejecuta o te mira y consulta para que le des, digamos, el, entre comillas, pistoletazo de salida, ¿no? Pues esto es exactamente igual, salvando esa distancia del pensamiento abstracto. Es decir, tu amigo sí puede ver un objeto y acordarse de, es que hace 3 meses justo estábamos viendo un reel meme sobre esto y aparece y ¿te acuerdas? Bien, no hace falta decirlo, los dos lo hemos pensado porque estamos recuperando de forma abstracta una escena del pasado, ¿no? Sin embargo, los perros funcionan mucho más a nivel asociativo. Es decir, esta escena ya la hemos vivido una o varias veces y en esta escena el perro tiene asociado que si reacciona así o asá, tú reaccionas así o asá, o antes de que él reaccione, tú ya le pides que no haga eso o que sí lo haga o lo que sea, ¿no? Entonces, según esa escena en el pasado, las consecuencias que haya tenido, el perro saca ese aprendizaje. ¿Cuál es el problema? De aquí, porque aquí hasta aquí todo bien, ¿no? El problema es que el perro, hay veces que no siempre saca el mismo aprendizaje o las mismas conclusiones que tú, por lo tanto, pues no siempre actúa como tú querrías, ¿no? Pero bueno, esto es en otra circunstancia. En esta circunstancia en la que el perro sí hace justo lo que tú estás pensando, es porque el perro se ha expuesto a esa situación varias veces junto contigo, la ha disfrutado y ha conectado contigo como, llamémoslo binomio, que es una palabra como un poco trallada, pero bueno, llamémoslo binomio, ¿no? Entonces, en ese vínculo, en esa conexión que siente contigo, recupera los aprendizajes o consecuencias de escenas parecidas del pasado y por lo tanto él ya sabe cómo actuar allí, ¿no? Entonces, la sensación o la percepción que tenemos nosotros es que esas dos escenas son exactamente iguales, ¿no? Y lo único que las diferencia es este pensamiento abstracto. Bueno, pues empezamos el podcast como un poco explicando esto que sí que me gustaría que lo tengáis todos presente, ¿no? Entonces, al hilo de justo este tipo de diferencias, ¿no? Pues vamos a hablar un poco sobre cómo nosotros percibimos algunas cosas, ¿no? Nosotros muchas veces echamos de menos a personas o a fases de vida que hemos tenido antes que por ejemplo no están, ¿no? O lugares, o recordamos, idealizamos o nos frustramos por algo que ya ocurrió en el pasado. Y nuestro perro no hace esto. Es decir, yo puedo echar de menos la adolescencia porque era una época muy despreocupada, porque yo fui muy feliz, porque bla, bla, bla. Y, o no, o al revés, o puedo no echar en absoluto de menos mi adolescencia y recordarlo como una fase de vida bastante como limitada, cohibida, con mucho ajetreo, mucha confusión a nivel de identidad y de deseos de futuro, bla, bla, bla. Independientemente de eso, yo puedo recuperar esa fase y establecer en mi cabeza, no, yo en realidad desde los 14 hasta los 23, en realidad ha sido como la peor época de mi vida o la mejor época de mi vida porque ocurrió todo esto y a mí me daba esta sensación, así que cuando pasó, pues las cosas cambiaron y luego... Esto es un razonamiento, un pensamiento abstracto, ¿no? Porque estoy recuperando claramente, digamos, situaciones que viví en el pasado en una franja temporal concreta que yo como recopilo y a eso le añado unas conclusiones reflexivas, ¿no? Pues es pues lo que acabamos de decir, es que en esa época mi vida era muy guay o era muy poco guay por esto, esto y esto. Y nuestro perro no puede hacer eso. Nuestro perro básicamente está presente hoy. ¿Significa esto que el pasado no ha tenido impacto en él en absoluto? No. Nuestro perro ha tenido un pasado, de hecho es tan básico y fundamental su pasado que según las reacciones que haya aprendido a tener en diferentes situaciones, es la forma en la que va a actuar hoy en esas situaciones o situaciones similares. Pero el perro no se engancha ni se siente atrapado en el pasado. Muchas veces decimos, ya bueno, pero si un perro tiene un trauma
un trauma, por ejemplo, le atropelló, bueno, como Tofi, ¿no? Como mi perro Tofi, el primer perro que yo tuve ya siendo educadora cañina, pues Tofi yo le adopté de la calle porque me lo encontré en la puerta de casa. Vivía yo en un pueblo éramos, no sé si 200 habitantes, era un pueblo muy guay, todo abierto, todo campo, bueno, ya ves. Entonces apareció un día el perro con creo que tenía 2 o 3 meses el perro, y bueno, pues total, le adopté y ese perro no tenía lengua, o sea, tenía la lengua partida, pero la tenía partida a la mitad en una forma de zigzag, que cuando él respiraba, cuando hacía calor, la forma de zigzag de la lengua encajaba perfectamente con los dientes, con los colmillos y con tal, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me di cuenta a lo largo de los primeros meses con el perro y sus reacciones que el perro le tenía pánico a los niños y, bueno, pues mis conclusiones alegres y muy como, bueno, pues poco comprobadas en realidad es que en algún momento tuvo una trifulca con niños que a lo mejor tenían que ver y relación con el tema de la lengua, ¿no? Entonces, bueno, total, que tenía un trauma con los niños. Claro, evidentemente el perro arrastra eso, pero ¿por qué? No porque el perro cada vez que ve niños recupera de forma abstracta la situación que vivió con ellos, se recrea en ella y piensa en todo lo que ocurrió, ¿no? Sino que en esa situación él asoció niños mal. ¿Sí? Entonces, a partir de allí, en el perro se generan reacciones como de miedo, de huida, de rechazo hacia estar delante de niños, porque tiene una asociación negativa hecha con los niños, pero no es tan consciente ni tan, digamos, la escena no le viene recuperada constantemente. Sí, a la cabeza. Pero sí tiene claro que eso es mal, al igual que tiene claro que hay algo que bien, porque pasó algo, asoció algo que bien, entonces reacciona de forma alegre frente a otro tipo de situaciones. Entonces sí que asocia y eso recae imprime, digamos, su conducta, imprime sus emociones, o sea, el perro siente miedo o el perro siente bloqueo o el perro siente que tiene que huir de ahí porque no está cómodo, no quiere estar allí. Esa emoción se genera o, bueno, también el perro puede generar una emoción de tengo que defenderme porque si no me van a hacer esto otra vez, entonces se genera una sensación de agresión, ¿no? De agresión basada en la defensa que el perro quiere en ese momento, ¿no? Pero según va pasando el tiempo, esa conducta se queda arraigada, entonces esa reacción se genera muy de forma involuntaria porque empieza a ser un efecto químico que pasa entre el sistema límbico y el sistema cognitivo. Bien, entonces es una, digamos, conducta impulsiva, quiero decir, como no voluntaria que se genera en el perro, ¿no? Es como cuando alguna vez un humano tiene un trauma hacia algo y tiene una reacción involuntaria hacia una escena en concreto, me da igual, ponte arañas, ponte... a lo mejor viajar en un coche, hay gente que ¿no? O tiene trauma con algo o de repente hay una situación que le da muchísimo miedo, esa persona a lo mejor no lo sabe, pero según va investigando con psicólogos, pues muchas veces te das cuenta que hubo una escena en el pasado, muchas veces hablando con familiares, ¿no? Un familiar te dice, no, pues cuando la niña tenía 2 años y medio, pues eso, yo qué sé, pues se le subió una araña y tal, y eso cuando los padres lo ven y se dan cuenta de esa escena, pero hay muchas veces que no nos damos cuenta de todos los detalles de cada segundo de la vida de cada individuo que vive cada individuo. Entonces hay muchas veces que no lo acabas de saber, pero tu reacción está generada de forma involuntaria probablemente por una escena que condicionó esa reacción en este contexto, ¿no? Pues con los perros pasa un poco eso, no es un razonamiento abstracto recuperado del pasado que se planta en la cabeza. Bien, pues un poco es esto, ¿no? Lo que les ocurre a los perros. Entonces, a veces la vida de nuestros perros en este aspecto es mucho más fácil que la nuestra, porque ellos simplemente están contigo, están haciendo lo que hacen, el paseo es solo paseo, no están pensando en el resto de la vida. Nosotros tenemos muchos pensamientos abstractos que nos llevan a pensar mucho en el pasado muy hacia atrás y que eso nos dé alegrías o tristezas, pero luego también
tendemos mucho a recrearnos en un futuro a medio largo plazo incluso. O sea, el perro no tiene la capacidad de pensar qué es lo que pasará de aquí a 3 años con su vida a nivel existencial, ¿no? Entonces no le da ansiedad, frustraciones, deseos, impotencia o impaciencia que lleguen esos momentos. O sea, sí, el perro llega y puede tener impaciencia porque sabe que la situación ya es de vamos a salir a dar un paseo. Entonces, a lo mejor ya media hora antes de salir a dar un paseo, pues ves al perro inquieto porque ya sabe que se acerca la hora, etcétera, ¿no? Pues eso sí, pero no tiene esa capacidad abstracta. No sé si esto se entiende bien, vale, pero vamos a seguir, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre cómo nosotros aprendemos un poco según cómo aprendemos nosotros o cómo actuamos según lo aprendido. Y aquí también voy a hablar sobre el mismo aspecto, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo estoy contigo, que me estás escuchando ahora, en una cena con un vermú, por supuesto, vermú del bueno, que no martini, ¿vale? Que eso no es vermú, ¿ok? Vermú del bueno. Yo te invito a un vermú y estamos allí charlando y te digo, oye, pues ¿sabes qué? Pues bueno, yo soy polaca, vivo en España y me flipa, me apasiona la cultura japonesa. Entonces yo te puedo decir, mira, ¿sabes qué? Pues es curioso como en España la gente se saluda siempre con 2 besos, como en Polonia la gente se saluda siempre con la mano, o si tienes muchísima confianza con alguien y ya sois amigos y os conocéis, nos saludamos con un solo beso, pero siempre es con la mano, mujeres con mujeres, hombres con hombres y hombres con mujeres y mujeres con hombres, ¿vale? O sea, con la mano. Y curiosamente en Japón la gente no se saluda de ninguna forma, es decir, en la cultura asiática pues los saludos son un poco más distantes, bla, bla. Entonces yo te lo puedo decir y yo te puedo decir, vale, pues acuérdate que cuando vayas a Polonia y te presenten a un amigo polaco, pues darle un beso para ellos es un poco como de, uy, qué confianzas, qué cosa más abierta, más simpática, ¿no? Pero ellos no están acostumbrados a eso, o sea que si les das un beso no van a tener la tendencia de darte otro, te vas a quedar, en caso de que le des un beso te va a dar un beso, pero para el segundo te vas a quedar en la típica escena en la que tú vas a dar un beso y la persona ya se ha apartado y tú, ¿no? Sí, bueno, a mí me ha pasado eso cientos de veces porque evidentemente vengo de España a Polonia y no tengo el hábito y me pasa, es una escena muy graciosa que a mí me hace mucha gracia. Total, que yo te lo puedo decir, entonces tú cuando vayas a Polonia puedes estar pendiente de saludar con una mano, cuando estés en España puedes estar pendiente de saludar con 2 besos y cuando te vayas a Japón puedes estar pendiente de saludar con una inclinación con la cabeza, con distancia física entre las 2 personas, ¿no? Sin embargo, el perro eso no lo vive así, él no podría aprender eso a través de una explicación jamás, nunca. El perro lo único que haría es ir a cada uno de estos 3 países y saludar como le dé la gana. Y lo que tú puedes hacer es enseñarle cuando estés en Polonia a saludar a otro perro o a otra persona dando la patita. Bien, entonces tú le enseñas al perro que cada vez que saludamos a alguien, él se sienta y da una patita y él lo aprende. Entonces cuando el perro llegue a España, el perro va a saludar con una patita, porque es eso lo que le has enseñado. Tú le has enseñado reaccionar en estas escenas, en estos contextos de esta forma, y él lo va a recrear así cuando llegue a España, aunque le hayas explicado 1000 veces que en España se da un lametazo. Entonces el perro va a llegar a España y cuando se le acerque una persona va a sentarse para dar la patita, y si esa persona se va a acercar para darle un beso, el perro no lo va a entender, no va a hacer nada en relación a ese gesto, ¿no? Estamos recreando una escena completamente abstracta, ¿vale? O sea, esto no tiene ningún sentido para enseñárselo a un perro, ¿vale? Solo para que lo sepáis. O sea, estoy haciendo una escena imaginaria, hipotética completamente porque insisto que tú no puedes hacer esto con un perro. Es más, en una escena real, la mitad de los perros que no tiene una buena flexibilidad de interpretación de las señales humanas, si tú le enseñas que para saludar hay que sentarse a dar la patita y llega a España y alguien se inclina para darle un beso, el perro puede sentirse agredido, amenazado y puede atacar, o sea, puede reaccionar atacando bien. No todos, evidentemente, solo aquellos que no tienen bien flexibilizadas o asociadas las señales de amenaza a algo positivo, que es lo que ocurre en la mayoría de los perros domesticados nuestros en casa, familiares. Bien, no me enrollo. Bueno, no me enrollo, sí, es que no sé si esto os interesa que os estoy contando o no, pero bueno, yo sigo. Total, que entonces yo cuando llegué a España, en esta hipotética escena que estoy creando en mi imaginación,
Yo le tendría que decir, tendría que exponer a mi perro a los primeros saludos con los españoles y enseñarle cuando él vaya a sentarse a dar la patita, enseñarle que nadie le da la patita, sino, bueno, pues enseñarle con las pautas de un proceso de aprendizaje normales, de siempre, pues le tendría que enseñar que aquí te levantas y le das a la persona un lametazo. Simplemente te se acerca una persona a saludar, tú te acercas y le metes un lametazo. Entonces yo se lo tendría que empezar a enseñar. Por lo tanto, lo que ocurriría es que después de pues X repeticiones, dependiendo de la raza, de la capacidad de aprendizaje del perro, etcétera, etcétera, pues él lo aprendería antes o después, pero vamos, que al final en una semana o dos lo tendría súper aprendido. Total. El perro empezaría clarísimamente a saludar con un lametazo, aunque en algunas ocasiones, aún si la postura corporal de la persona o un contexto que esté viviendo se acerca o aproxima a los contextos que ha vivido en Polonia, o sea, imagínate, por ejemplo, tú llevas al perro a Polonia, le enseñas a saludar con una patita, ¿vale? Yo qué sé, a los 3 meses te mudas a España, le enseñas a saludar con un lametón. El perro ya se lo sabe, ya no saluda nunca con la patita, ya se sabe saludar con un lametón y de puta madre, ¿vale? Pues imagínate, por ejemplo, que llega el invierno a los pocos meses y de repente se le acerca al perro la primera persona en la calle para saludarle con una bufanda y un abrigo. Claro, si él tiene relacionado la bufanda y el abrigo a Polonia, ese contexto a él le lleva a esa situación y por inercia le saldrá sentarse y recuperar la conducta aprendida de la patita, porque uno de los elementos de esa escena le ha hecho asociar la escena con algo que le habías enseñado en ese contexto. Entonces recuperaría ese saludo en esa escena. ¿Vale? Entonces, cuando lo recupera, pues ya dependiendo de los elementos, tendríamos que ir puliendo esa conducta según nos vaya. Bueno, total, que me estoy enrollando. Si luego nos vamos a Japón, tendríamos que volver a hacer exactamente lo mismo, ¿no? El perro se quedaría sentado mirando a distancia y lo que sea le enseñaríamos. Pero lo que os quiero decir es que esa es la forma en la que un perro aprendería esto que os estoy diciendo. Que fijaros lo poco que tiene que ver con cómo lo aprendería yo o tú. Porque nosotros dos, al estar hablando en un bar con un vermú delante, con que yo te lance esa información, tú la retienes y luego la recuperas cuando estés en cada uno de estos países y la pones en marcha directamente. Aún así, también puedes tener tus inercias, porque tu conducta aprendida como buen español es dar 2 besos. Sí, entonces tú tiendes a hacer eso, pero tú puedes decir, no, es con la mano, estar pendiente, digamos, de eso, ¿no? Un perro no. Entonces, esta es como la siguiente, digamos, diferencia que a mí me encanta deciros sobre cómo piensa un humano y cómo piensa un perro, ¿no? Así que vamos con otros ejemplos más que os puedo dar que quizá os puedan interesar. Por ejemplo, cosas que vivís en el día a día y que podemos hablar sobre la diferencia de cómo lo vives y piensas tú y cómo lo vive y piensa el perro. Por ejemplo, el ejemplo del timbre. Suena el timbre en tu casa y tú ya sabes que es el repartidor de lo que sea que has pedido por internet y que te trae lo que has comprado. Entonces tú vas y suena el timbre y tú de forma abstracta comprendes el qué ha pasado en una cadena de una línea temporal, en una cadena de situaciones, en una línea temporal de ya hace 3 días, compré esto porque lo quería, entonces ha ido el paquete viajando de camión en camión hasta que llegue a yo qué sé, lo que sea, viene esta persona a traérmelo, llama al timbre y por cierto tiras hacia el futuro porque tú ya vas y sabes que tienes que abrir, recoger el paquete, firmar o dar tu DNI o lo que sea y ya te lo quedas en casa, pero ya sabes lo que hay dentro de ese paquete porque tú lo has comprado. Bien, entonces como es una cadena de movidas abstractas, ¿no? En ese momento. ¿Cómo lo vive tu perro? A la contra, ¿no? Tu perro simplemente suena el timbre y el perro ladra porque es un estímulo nuevo que rompe o interrumpe con la calma de la rutina que estaba viviendo hasta ahora. Entonces su cerebro dice, ¡pua! ¡Alerta! ¡Posible peligro! Y activa ese instinto suyo que puede ser o bien de guarda o bien de alerta y ladra. Simplemente para avisarte o simplemente para guardar esa casa frente a un intruso que está viniendo. Y eso se puede repetir miles de veces, pero él jamás va a comprender esa cadena
de comportamientos tuyos que pusiste en práctica hace unos días para que hoy ese timbre suene. Eso jamás lo va a entender el perro. Bien, entonces el timbre suena, ¡guau! ¡Pa, pa, 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 pa! Bien, entonces siempre va a ladrar el perro por impulso o por ese instinto de guarda o por ese instinto de alerta. Que si el perro tiene alguna patología, alguna conducta aprendida o tal, luego ya entraríamos en otros movidos porque el perro puede que ladre al timbre por otras muchas cosas, otros muchos motivos, ¿bien? Pero ya sería analizar el caso y verlos, ¿no? Pero por lo normal, de forma, digamos, instintiva, sin condicionamientos concretos y específicos, sería por guarda o por alerta. Vamos con el segundo ejemplo de una situación que vives también, no todos vosotros, ¿vale? Pero no sé si sabéis que nosotros en Perros y Punto hacemos muchas veces grupos de Telegram donde ofrecemos actividades gratuitas que nos encanta enseñaros cosas, pues yo qué sé, hacemos diferentes como cosas en grupos de Telegram, compartimos contenidos que subimos en diferentes sitios, artículos que tenemos en el blog, bueno, en fin. En estos grupos de Telegram, nosotros desde hace 5 años hacemos encuestas, pero os digo, encuestas sobre cualquier cosa. Cualquier cosa, nos flipa entender cómo vivís con vuestro perro en casa para que a partir de allí pues generemos contenido que os sea útil, literalmente útil, que es el motivo por el que aprendéis tanto con nosotros. Total, hay encuestas que tienen hasta 3.200 votos, quiero decir que no son encuestas en las que hay 50 personas que han votado, no, es que los datos y los porcentajes que nosotros extraemos están hechos sobre muestras de 3.000 votos, personas que dicen yo vivo esto. Entonces, me encantan esos datos porque para mí cada vez son más wow. Bueno, pues en base a estas encuestas os puedo decir que perdón, el 54% de vosotros tenéis un problema que vivís y el 54% de vosotros lo vivís. Y es curioso porque muchos que lo vivís, os sentís solos y aislados en esto y me hace gracia muchas veces porque en realidad sois la mayoría de las personas que tienen perro tienen este problema, que es la reactividad del perro caminando con la correa en el paseo frente a otros perros, en su mayoría, que puede ser también frente a otros humanos, coches, personas, corredores, ciclistas, cosas en movimiento. También como motivos secundarios, pero el principal es cruzarte con otro perro y que el perro ladre, ya independientemente del motivo, me da igual que sea para jugar, porque el perro es, yo qué sé, porque por defenderse, por mala gestión, por sobreexcitación, por miedo, por lo que sea, bien, pero esta es la escena, ¿no? La reactividad de ese perro frente a la correa o la impulsividad. Bien, pues en esta escena, que por cierto, el 54% de los que vais a escuchar este podcast vivís. Entonces, vamos a hablar sobre cómo vive esta escena el perro y cómo la vivís vosotros. Pues bueno, tú sales con la correa y tu perro se cruza con otro perro y le ladra. Entonces tú le gritas, ¿no? Obviamente, aunque tú no no tenses la correa, como el perro se lanza hacia adelante, la correa se tensa, ¿bien? Porque es el perro el que la tensa lanzándose hacia adelante. Entonces todos tensáis la correa o se tensa la correa y decís, no, ¡shh! ¡Para! ¡No hagas eso! ¡Quieto! ¡Estate quieto! ¡Basta! ¡Ya! ¿No? Y empezáis a gritar así. Claro, tú sabes lo que le estás diciendo al perro. Tú le estás diciendo que pare, que no quieres que se comporte así. Además, tú tienes la sensación de que te pones muy bruta. O muy bruto, como muy seco, ¿no? Muy firme, en plan tú, no, 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 no. Y el perro no solo no lo entiende, sino que fíjate que casualmente te ocurre una cosa interesante y es que el perro hoy se comporta así de forma mucho más intensa que lo hacía hace unos meses atrás. Es decir, el comportamiento se va intensificando. ¿Y por qué ocurre esto? Por el motivo de este podcast, que es cómo lo vives tú y cómo lo vive tu perro. Tú vives ese grito o esa forma de, entre comillas, corregir al perro como una corrección, efectivamente, pero ¿cómo lo vive tu perro? Pues tu perro básicamente lo vive como si tú te unieras a él en una perfecta armonía de equipo de 2 para echar a ese perro juntos. Y por lo tanto, lo que está viviendo el perro por tu parte es un no solo refuerzo, sino un efecto jauría. Entonces, tu perro lanza el pistoletazo de salida, ¿por qué?
percibe al perro, empieza a ladrar y de repente percibe tensión en la correa, o sea que te empieza a sentir más, y gritos por tu parte, que él interpreta como lo que sea de ladridos, porque te percibe ya alterado, nervioso, ha aumentado tus niveles de adrenalina. Por cierto, exactamente igual que en él también tiene los niveles de adrenalina aumentados en ese momento, sube el cortisol y eso empieza a ser la fiesta sin padres. Entonces el perro empieza, wow, 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 mira ese hijo de puta, el intruso, le voy a echar que no se nos acerque, yo lo consigo, no te preocupes. Y de repente te percibe a ti, wow, 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 wow. Y claro, el perro dice, va, bien, vale, pues perfecto, juntos le echaremos. El perro cada vez se acerca más, cada vez, que se acerca, que le he hecho que cada vez está más cerca. Y tú cada vez, no, quieto, quieto, estate quieto ya, mira al otro perro que hubiese perra, ya podrías. Y el perro, wow, 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 y tú, wow, wow, wow. Entonces al final el perro pasa de largo y desaparece. ¿Y tu perro qué hace? Pues muchas veces sigue orgullosísimo con la cola alta, muchas veces te mira y se pone un pin porque se acaba de coronar, y muchas otras veces te mira y se sacude. Bien, para liberar esa tensión que le ha generado esa escena. Bien, sea cual sea el motivo, o sea, obviamente no siempre es exactamente así, porque hay perros que reaccionan así por miedo, pero al final, en la mayoría de los casos, cuando tú reaccionas así, el perro también entiende que al final le habéis echado juntos al otro perro de esta forma. Entonces, al final, lo que el perro interpreta de todo eso es que es una forma en la que los dos acabáis echando al otro perro, solo que tú eres el que lo percibe antes y entonces te alerta a ti y ya juntos le echáis al otro perro. Claro, es muy difícil que a través de este tipo de, entre comillas, correcciones desde tu forma de pensar humana, corrijan realmente ese comportamiento cuando desde la forma de pensar de un perro lo están reforzando y premiando. Entonces, por supuesto que tu perro cada vez lo va a hacer más, porque se corona. Y cuando el otro perro pasa de largo, tu perro dice, ¡fua! Flipas, qué currazo hemos hecho juntos. ¡Equipo! La próxima vez lo voy a hacer mejor, más rápido y más pronto. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Que a lo largo de las semanas o de los meses, tu perro ya no es que salga a pasear y cuando se cruza con otro la lía. No, tu perro empieza a salir a pasear en busca de que aparezca un perro para volver a vivir esa escena. Y estos son los típicos motivos de reactividad que ya sabéis que siempre nos gusta tratar este tema con vosotros porque, dado a que sois el 54% de personas que viven esta escena, es importante que sepáis cómo actuar y cómo gestionar esto. Y sé que todos ahora estáis pensando en que, vale, sí, entonces si no hago esto, ¿qué hago? Bueno, tampoco es tan fácil porque siempre esta es como la tercera fase para corregir esta conducta en concreto, tenéis que cumplir con 3 pasos, y este que estáis haciendo ahora es el tercero, pero os habéis comido los 2 primeros, entonces es normal que este no os funcione. ¿Por qué? Pues porque al no haber construido previamente una estructura de ejercicio que el perro comprenda, pues el perro comprende lo que es para él en su cabeza, que tú te unes a él en efecto jauría para apoyarle en esto. Entonces se refuerza. Pero si tú haces primero los 2 pasos previos, que es primero aprender el lenguaje corporal de tu perro y detectar exactamente cuáles son las señales de comunicación que él te lanza a ti, cuándo, cómo y qué significan, una vez que sepas interpretarlas, que no son muchas en realidad, pero son como 5 o 6 principales, una vez que sepas interpretarlas correctamente, y ojo, lo más importante no es interpretarlas, porque muchos de vosotros sabéis lo que significan algunas de las señales de los perros, no es tan importante interpretarlas como saber lo que hacer una vez que el perro lo hace. Que tú puedes saber que tu perro se sacude para liberar un poco de tensión o energía, que bosteza porque se está autocontrolando o liberando también energía, que cuando saca la lengua es una señal de calma, que yo qué sé, tú puedes saber lo que significan esas señales porque te han trallado en redes sociales con eso y lo sabes, y ya te han dicho que eso son señales de estrés, de calma, de evitación, etcétera, de apaciguamiento, cosas de esas. Lo que no cuenta nadie es qué actuar, o sea, cómo hacer y cómo actuar en consecuencia a esa señal de comunicación. Y eso es lo importante, ¿no? Que el perro sepa que le has entendido, pero coño, que lo siguiente que vas a hacer tiene sentido con eso que él acaba de decir, entre comillas, ¿no?
Y es allí donde se genera una conversación, un diálogo que es constructivo para el perro. Entonces, eso es lo primero que tenéis que aprender. Y lo segundo que tenéis que aprender o enseñarle al perro en este caso es enseñarle los 8 ejercicios de comunicación básica, que es ese lenguaje básico que tú construyes con tu perro. Tu perro tiene que saber, cuando tú le dices algo, que son como cosas muy, muy básicas, pero está en ejecutarlas bien, en tener un buen timing, en tener una comunicación coherente y no ir lanzando sit, sit, sienta, sit, sit, sienta, 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 sienta. El perro se ha sentado en la segunda vez, en el segundo sit el perro se ha sentado y le has pedido otros 15 sit. Y ya cuando has dejado de pedirle el sienta 200 veces, ya dices, ah, muy bien. ¿Y el perro qué hace? Levantarse, lógicamente, ¿no? Entonces, claro, eso es súper incoherente para lo que tú quieres. Es coherente para el perro, porque cuando le dices muy bien, pues él se levanta y se acabó el ejercicio. Pero luego, cuando tú utilizas el muy bien en otras escenas y el perro entiende que entonces se ha acabado el ejercicio y es libre ya de hacer lo que quiere, tú te enfadas porque no es eso lo que quieres, porque le has dicho muy bien, pero el perro ha empezado a volver a tirar de la correa. Le has dicho muy bien y el perro ha vuelto otra vez a correr detrás de ese ciclista, pero tú le has dicho muy bien por estar a tu lado. Entonces, ¿por qué el perro sale corriendo otra vez o se altera otra vez cuando escucha el muy bien? Pues porque no está entendiendo el muy bien como muy bien. No le has enseñado el muy bien como que lo que está haciendo está bien. Le has enseñado el muy bien como liberación de un ejercicio que le has pedido. Por lo tanto, el perro, cuando tú te enfadas o le dices, ¡venga, ya! El perro se te queda parado. Y cuando dices, venga, muy bien, el perro vuelve de nuevo a hacer lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que le has enseñado. Entonces, muchas veces cuando os decimos que simplemente hay que enseñarle 8 ejercicios de comunicación básica, sí es fácil, son pocos y es muy rápido de enseñárselo y el kit de la cuestión es entender exactamente el timing y la coherencia que debemos seguir para enseñarle eso. O sea, si yo quiero que el muy bien sea muy bien por lo que estás haciendo, coño, tengo que elegir una palabra de liberación para decirla una vez que ya puedes levantarte o ya podemos avanzar o ya lo que sea. Entonces sí, el perro entenderá el muy bien como muy bien porque tiene otra palabra que es de liberación que utilizas, ¿no? Que en nuestro caso utilizamos pues las 2 palmadas y el ale. Pero tenemos amigos bueno, amigos, alumnos, perrunólogos. Los perrunólogos siempre están dando ideas con estas cosas que me encanta. Pues hay perrunólogos que usan el ok, otros que usan el ya puedes, otros que dicen directamente libre, otros que también usan el ale. Bueno, pues cualquier cosa. Pues eso es lo que es importante en esa comunicación. Y una vez tú fíjate el camino que has recorrido con tu perro, que no tienes hoy recorrido y pretendes que tu perro te haga caso al no, cuando aún no entiende que el no significa corta de hacer esto, porque ahora mismo lo está interpretando como ¡fua! Estoy contigo a muerte, dale tú que le echamos, ¿no? Entonces, es importante que pasemos por ese proceso porque es en la tercera fase en la que empezamos a aplicar este aprendizaje que le hemos enseñado durante esas 2-3 semanas en una escena real cuando nos cruzamos con el perro. Ese es el kit de la cuestión, así es donde como deberíamos enseñarle a nuestro perro. Entonces, claro, cuando os cuento, digamos, estas anécdotas de situaciones que vivís y lo mal que se gestionan para que el perro lo entienda como queréis, ¿no? Pues decís, ya, bueno, pues vale, ya sé lo que hago mal, pero ¿cómo lo hago para que esté bien? Claro, es que no hay un consejo de una varita mágica en la que yo te diga, no, pues mira, si colocas el cuerpo un poco inclinado hacia la izquierda, giras la cabeza y le dices la palabra pepino, mientras pones la mano delante del perro, él va a entender que eso no se puede y no lo va a volver a hacer. Y luego repítelo 3 veces en un día y ya dejará de hacerlo para siempre. No, porque dentro de que la mente del perro es infinitamente más sencilla que la mente de un humano, de una persona, de un humano, sigue siendo una mente compleja que requiere como un mínimo de conocimientos básicos para saber cómo funciona. Sí, porque nosotros nos hemos acomodado mucho en las palabras y en el razonamiento abstracto. Nos hemos acomodado como especie. Normal, lógico, porque de hecho es algo que nos caracteriza y es de las mayores brillanteces que ha creado el ser humano, el lenguaje, complejísimo, pero no le pertenece a la especie de los perros.
es algo nuestro. Y es muy injusto por nuestra parte que de repente le exijamos a nuestro perro que viva en un mundo de razonamientos abstractos y que los comprenda y que actúe en consecuencia. Es injusto. No deberíamos hacerlo, así que hay una gran confusión con este tema, por eso me gusta siempre hablaros sobre esto para que entendáis que no existen consejos mágicos para corregir conductas conflictivas o molestas hay que entender al perro, que hay que aplicar un poco de conocimientos y paciencia, sí, que, pues un año no. Un año no. Si te pones, si aprendes y si de verdad aprovechas pues los paseos, porque tampoco hace falta dedicarle tanto tiempo en realidad, o sea, con escuchar las clases, pues los perrunólogos, por ejemplo, siempre les decimos, coño, escucha las clases, las pautas y los vídeos en el coche mientras cocinas o mientras estás haciendo otra cosa en el gimnasio, por ejemplo. Y cuando llegues a casa, aprovecha los momentos en que estás con el perro para trabajar esto. O sea, aprovecha esos momentos de juego y interacción con él, aprovecha los paseos, aprovecha el momento de darle de comer, aprovecha el momento de estar con él en el sofá acariciándole. Y con aprovechar los momentos que tú pasas con el perro es más que suficiente para que en 3 semanas, vale, ponte 4 porque trabajas cada, 5 días a la semana. Ponte 5 semanas porque trabajas cada 2 días. Venga, va. Pero que no son meses ni años. Entonces, muchas veces lo complicáis más vosotros de lo complicado que es realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso en perrunología, pues porque tenemos como contenidos específicos destinados a cada problema de conducta y obviamente la reactividad en el paseo, pues es uno de los temas top estrella junto con morder cosas en casa, aullar y ladrar, ladridos excesivos, que los perros persigan, sobre todo perros pastores, border collies, pastores alemanes, perros de agua español, pues que persigan cosas en movimiento en distancia y sobre todo pues cachorros que muerden las manos o que hay que educarlos, perros que no vienen a la llamada, perros que se comen cualquier cosa del suelo, que esta es súper típica también, que el 27% de las personas que tienen perro sufren el que el perro cuando sale no le pueden soltar porque se come cualquier cosa del suelo y pueden ser cosas envenenadas, etcétera. También tenemos contenidos específicamente destinados en pautas para este tema. Entonces, os quiero decir, consejitos mágicos. Pues ojalá, porque de verdad, si tuviese la clave para eso, hostias, es que estaría encantada de compartirlo al toque porque sería lo bonito, sería lo que marcaría, ¿no?, esta convivencia con los perros en nuestra sociedad pacífica, equilibrada 100% sin problemas. Pero bueno, hay otros métodos que son más eficaces, mucho más bonitos en el proceso y una de las cosas que más me gusta cuando aprendéis, cuando entráis en este caso porque hablamos con los perrunólogos y ellos nos dicen que lo que más les gusta es que empiezan a aprender sobre el perro, les cambia un poco la visión de cómo ellos deben comunicarse y extrañamente empiezan a disfrutar del proceso de la educación. Sí, porque muchos dicen, es que es un poco coñazo, ¿no? Tener que aprender ahora sobre el perro, que si no sé qué. No, es que, a ver, también es que yo lo intento hacer entretenido, ¿vale? O sea, siempre estamos con el equipo pensando en hacer cosas que os sea entretenido, aprender sobre vuestro perro pues con retos, con descargables, con rellenables, con checklist, con ejercicios como muy, muy dinámicos, que también aprendáis sobre vuestros perros de forma divertida, porque al final es la clave, ¿no? Entonces, bueno, pues os invito obviamente a todos a perrunología y a ser perrunólogos. Os dejo el enlace en la descripción porque será un placer poder recibiros en perrunología y pues poder haceros el primer regalo que por entrar a perrunología ya os damos, que es un mapa del paseo perfecto dividido en 4 fases para que podáis cubrir todas las necesidades de vuestro perro en el paseo y que llegue a casa con ganas de descansar. Y el segundo regalo que os damos al entrar es una hoja de ruta personalizada, que nos flipa hacerlo, porque nada más entrar os pedimos, oye, cuéntanos aquí en este sitio cómo es tu perro, cuéntanos sobre tu perro, pues todos los detalles, ¿no? Y cuál es el problema de comportamiento que más te preocupa, que querrías corregir, pues el primero, y te mandamos una
hoja de ruta, una lista de contenidos que debes ver prioritariamente, que tienes disponibles los 340 que hay en Perrunología, pero para que empieces con lo que a ti te preocupa, te mandamos una lista de unos 10, depende del comportamiento, ¿no? Pero entre 10 y 15 contenidos que están relacionados estrictamente con tu problema de comportamiento y que puedes empezar a verlos desde ya y aplicar desde ya. Y luego ya si quieres ver los demás, pues para adelante, ¿no? Pues para todo esto os invito que entréis, porque además sabéis que el precio de Perrunología sube varias veces al año, y si entráis al precio que está actualmente es el que se os mantiene pues mientras estéis con nosotros dentro, así que aprovechadlo, porque Perrunología acabará costando acabará costando 29 euros al mes, y antes de que llegue a ese precio, pues aprovechad y entrad al precio que está ahora mismo, que es más bajo. Vale, pues seguimos, que me he enrollado aquí un montón y también os quiero contar más cosas, ¿no? ¿Cuánto entienden realmente los perros cuando hablamos de esto? Porque también aquí muchas veces somos como muy, o sobreestimamos o subestimamos un poco las capacidades de nuestros perros. Así que vamos a hablar un poco sobre cómo entienden los perros las señales humanas, en general, cómo ellos lo perciben todo, ¿no? Pues hablando un poco sobre el seguimiento de gestos nuestros que hacemos, ellos sí pueden seguir con mucha precisión digamos los direccionamientos, por ejemplo, o en general las señales que nosotros les hacemos, como por ejemplo, pues apuntar con un dedo a una pierna. Y hay muchos otros animales, como por ejemplo los chimpancéses, que incluso lo interpretan peor que los perros, cosa que es la hostia para mí. Claro, yo soy fan de todos los animales del mundo, pero obviamente el perro es top para mí. Bien, entonces incluso los perros pueden adaptarse ellos a nuevos gestos que nosotros generamos. Y esto es lo que muestra, ¿no? Como esa capacidad de interpretar las señales sociales humanas. Ojo, insisto, que los perros, en unos estudios recientes que se hacen, porque nosotros también, no sé si sabéis que tenemos una formación para personas que quieren ser educadores caninos y que se les ha encendido el gusanillo, pues porque quizá ni siquiera nunca lo han pensado o lo llevan soñando desde pequeños, pero ahora este perro que tienen les ha como abierto la curiosidad sobre cómo funcionan los perros, y os habéis ido enamorando poco a poco de vuestro perro, se os está dando bien, lo que hacéis con él tiene muy buenos resultados y cada vez os emociona más. Pues bueno, pues muchas personas se forman con nosotros porque han descubierto esto, y muchos de ellos se quieren dedicar a ello, pero otros no, otros lo quieren hacer por su propio perro, incluso saber más para ayudar a su entorno, incluso ser voluntarios. Pues en esa formación hablamos, obviamente, siempre tocamos los estudios nuevos que salen sobre las emociones, sobre el sistema cognitivo, y uno de estos estudios que salió hace pocos años, que de esto no se sabía nada cuando yo empecé como educadora canina hace 15 años, pues muchos de estos estudios son la hostia, ¿vale? Y recientemente han salido unos que hablaban sobre los perfiles cognitivos de nuestros perros. Y esto, a los profesionales nos ha abierto un mundo increíble, sobre todo cuando trabajamos con perros pues un poco más en especializaciones, ¿no? A lo mejor pues con perros detectores, cuando trabajábamos nosotros, que sabéis que Pablo y yo nos flipa la detección, nos encantan los perros detectores de explosivos, que hemos construido a varios. Pues en esto fue clave aprender sobre los perfiles cognitivos de los perros. ¿En qué consiste esto? Pues que hay perros que tienen, igual que nosotros, ¿no? Son como sesgos de sus cualidades innatas, que están más marcados en algunos campos que en otros. Pues, por ejemplo, hay perros que tienen más capacidad de memoria, o sea, que aprenden más por memoria. Hay perros que son más comunicativos porque se comunican más a raíz son más observadores, entonces cualquier microgesto que tú hagas, ellos ya entienden que desencadena todo eso, y muchas veces se apoyan en esos gestos para generar sus propias conductas, ¿no? Hay perros también que tienen, por ejemplo, un nivel de, entrecomillamos la empatía, ¿vale? Aquí, porque no es lo mismo la empatía que tiene un humano a la empatía que puede tener un perro, también teniendo en cuenta la diferencia estrella, ¿no? Que es esa reflexión abstracta. Bien, pues los perros, hay perros que tienen un perfil cognitivo con el nivel de empatía más alto.
Claro, esos perros aprenden, hay que comunicarse con ellos de una forma distinta, o teniendo muy en cuenta esto porque les afecta de una forma muy fuerte, pues por ejemplo, las emociones o los estados de ánimo que tenemos nosotros o las personas del entorno. Y afecta tanto que condiciona muchas veces la forma en la que el perro actúa y aprende. Y esto tiene una importancia muy, muy grande en todo lo que estamos diciendo, ¿no? Por eso es tan importante tener en cuenta que a lo mejor pues has tenido 3 perros a lo largo de tu vida y uno pues yo qué sé, aprendió que todos los días sale y a la derecha de la puerta, yo qué sé, pues se encontró 2 veces un palo que le encantó o un hueso debajo de ese árbol de un animal muerto y date que cada vez que sale pues va allí, ¿no? Otros perros a lo mejor que has tenido en la vida, pues de repente cuando tú estabas mal venían hacia ti y claro, pues te apoyaban, de repente tenían como una sensibilidad muy fuerte contigo, que normalmente los humanos interpretan este perfil cognitivo de los perros como perros que de repente son súper guays porque hemos tenido un vínculo increíble con ellos. Y sí, es cierto, pero no es porque ese perro te haya querido mucho más a ti sobre lo que te han querido los demás perros tuyos, sino porque ese perro, respecto a sus cualidades más destacadas, pues como la empatía la tiene más desarrollada, ha conectado contigo más porque él es así, ese perro es así. Entonces, si hubiese tenido a otra... Esto va a sonar fatal, sé que no queréis escuchar esto. Odiáis cuando os cuento esto. Pero es una realidad que tengo que contaros, ya sabéis aquí, absténganse mentes sensibles de escuchar nuestros podcasts, ya sabéis el lema que tenemos aquí, directos y crudos, las cosas como son. Pues estos perros tendrían exactamente el mismo vínculo profundo con otra persona, si hubiese caído en la casa o en otra familia. Obviamente con una persona con 2 dedos de frente, que luego es que hay cada anormal que tiene perros y que no sabe ni tratarlos y que directamente no les cubre, no, o sea, en el patio atado toda la vida y que le ve para darle de comer cada 2... No, ese tipo de personas no, evidentemente. Un perro con ese tipo de persona, pues es que sufriría muchísimo, ¿no? Porque no sentiría esa conexión. Pero bueno, sí, esto es lo que os quiero decir, ¿no? Que este tipo de perros conectan muy profundamente con muchas de las personas y este tipo de perros, pues es muy interesante encontrarnos con ellos o detectar ese perfil cognitivo, que por cierto se detecta con ejercicios, que en la formación la formación que nosotros tenemos es profesionalcañino.com, esa es la web. Pues en la formación de profesional cañino no solo hablamos de estos perfiles cognitivos, sino que también proponemos ejercicios que cada alumno tiene que hacer con su perro o con sus perros en plural para detectar el perfil cognitivo de su perro. Y allí se descubren una cantidad de cosas sobre vuestros propios perros que no sabíais, que es como el momento, además arrancamos la formación con esto, entonces es como el momento de ¡buah! ¡No! ¡Qué fuerte! Os compartís vídeos, bueno, es muy, muy emotivo, ¿no? Ese momento. Bueno, total, que eso es lo que os quiero decir, que tenemos que tener en cuenta cuando tratamos con los perros este tema, que es el perfil cognitivo que nos ofrece el perro, que tiene, que si sabemos detectar y sabemos definir, podemos actuar en consecuencia y facilitarle al perro ese día a día, ¿no? Vale, pues los perros saben lo que otros ven. ¿Cómo es esto, no? Hay un estudio de la Universidad de Viena que encontró que los perros entienden cuando una persona los está mirando o no. Que esto equivale a lo que los humanos llaman toma de perspectiva de nivel 1. ¿Bien? Es algo que los niños desarrollan alrededor de sus 3 años de vida, o sea, cuando ya son, pues, más grandecillos que bebés, ¿no? Pues esto a mí me parece increíble. O sea, a mí que un perro que tenga la capacidad de tomar perspectivas, es decir, vale, me estás mirando, y esto lo habéis vivido con vuestro perro 1000 veces, de mírale qué cabronazo, que sabe que le estoy mirando y ahora no lo hace. Mírale qué cabrón, que sabe que estoy girada de espaldas y mira cómo está disimulando para hacerlo, ¿no? No sé si os ha pasado esto, comentádmelo en el podcast, por favor, tengo que saber si os ha pasado esto en alguna vez, porque además me encantaría saberlo. Y ya de paso os pido que puntuéis el podcast, que hace mucho que no lo digo y a mí me flipa entrar en
Spotify, que descubrí lo de las estrellitas hace unos meses y ahora como que quiero estrellitas y me encanta que valoréis el podcast. Bueno, total, que si podéis comentarme esto, si os ha pasado alguna vez esto, pues es esto de lo que hablamos. Y esto está, de hecho, demostrado a través de este estudio de la Universidad de Viena, ¿no? Que los perros sí tienen esa capacidad de tomar perspectivas y darse cuenta de si tú les estás mirando o no, para hacer algo o no, ¿no? En este caso. Vale, ahora querría haceros una pregunta que muchas personas me hacen, y es que me pregunta mucha gente, pues sobre todo en la formación de profesional canino, que ya las preguntas son más avanzadas, si los perros tienen una inteligencia general, que es una cosa llamada como factor G o algo así. Pues hay una investigación en Hungría con perros adultos, por cierto, que demostró que todos tienen una inteligencia general, y esto se relaciona con su capacidad de resolver problemas y aprender sobre ello, ¿no? Y esta inteligencia en los perros funciona de forma parecida a la nuestra, que esto es lo increíble. O sea, y de hecho se disminuye con la edad como en nosotros, que es igual de increíble. Así que este tipo de cosas que normalmente vemos como reels en Instagram de un cuervo que tiene la capacidad de utilizar las herramientas que se le ponen a disposición para resolver un problema al que se le ha expuesto. Cuando hablamos de problemas, no hablamos de problemas negativos, sino al revés. O sea, digamos, pues como un problema matemático, ¿no? O lo que puede ser como un desafío, ¿bien? Y los cuervos lo resuelven, pues ojito, perros y punto. Que no, que los cuervos son tremendamente inteligentes, pero bueno, aquí hablando de perros, pues también lo son y no son menos. Y esta inteligencia general de la que ellos disponen les permite resolver problemas a los que se exponen y, por supuesto, aprender de esas resoluciones. Luego también tengamos en cuenta que hay muchos tipos de perros. Hay perros como mucho más, entrecomillándolo, retorcidos, espabilados y vacilones, y entonces pues como que se toman cualquier cosa como un problema a resolver, y luego hay perros pues mucho más como, bueno, más pachones, con menos necesidad de estar estimulados permanentemente, entonces no hacen esas cosas. Pero los que tenéis en casa un perro espabilado que enreda constantemente y venga a enredar, y al final consigue enredando, que hay veces que no sabes ni cómo ha conseguido hacer eso, pues ese es el tipo de inteligencia general de la que estamos hablando, ¿no? También os quería contar sobre cómo imaginan los perros los objetos. Aquí es una cosa increíble que os voy a contar, pero es que después os voy a contar una que os va a romper los esquemas por completo. Los perros, respecto a cómo imaginan los objetos, no solo reconocen un juguete por el olfato, sino que se genera una imagen en su mente como de ese juguete a nivel de cómo es su forma, textura, su olor. Cuando escuchan, por ejemplo, que les dices, oye, tráeme tu juguete, ¿dónde está el palo o dónde está el juguete?, crean esa imagen multimodal, por llamarlo de alguna forma, que combina la visión con el olor, con el tacto, la textura, ¿sí? Y permiten que el perro pues vaya en busca de eso porque tiene claro qué es lo que es, porque al escuchar esa palabra se genera esa asociación y se genera esa imagen, y por lo tanto el perro sabe lo que tiene que ir a buscar. Evidentemente lo busca a través del olfato, ¿no? Porque eso ya lo encuentra tanto de noche como de día, ya sabéis, ¿no? Vale, pues vamos a pasar a lo que os va a romper por completo los esquemas. El perro percibe en realidad el mundo, lo identifica, lo analiza y lo interpreta a través de su nariz, a través del olfato, a través de las partículas de olor que le llegan del entorno de forma permanente, absolutamente todo el rato. Bien, entonces, los perros tienen una cosa que a mí me fascina, y esto no os lo esperáis, y es como si pudiesen ver una línea temporal de lo que ha pasado en un lugar concreto a través de cómo huele. Os voy a poner un ejemplo. Si tú vas caminando si tú vas caminando con tu perro esta misma noche, que vas a sacarle a dar un paseo, y vas a acercarte al parque, y él se va a acercar al primer árbol para oler, ¿no? Probablemente el pis, la micción de otro perro que ha miccionado allí
pues yo qué sé, imagínate 6 horas antes. Pues cuando tu perro llega y está tan concentrado oliendo algo, que parece que ha desaparecido el mundo y está súper concentrado oliendo eso, el perro en su mente, a través de la información que rescata de todas las partículas de olor que está inhalando, puede crear una imagen de lo que pasó allí. No solo no está oliendo ese pis, está creando una película mental en la que el perro está, digamos, a través de olores, colores, él puede ver que ese perro llegó allí y meó, es como si reviviera esa escena, ¿no? Puede detectar qué tipo de perro ha sido, qué tipo de temperamento tenía, qué ha comido ese día, qué edad tiene, cuál era su estado hormonal, incluso emocional en ese momento. Y muchas otras cosas. Bien, pues yo qué sé, imagínate que ese perro había una fuente al lado y justo meó después de estar en esa fuente. También puede detectar eso. Entonces, claro, se genera como esa imagen en la que él puede recrear la imagen que ocurrió allí en el pasado con esos ligeros movimientos de las cosas que ocurrieron a lo largo de esos segundos, ¿no? Para mí esto es, o sea, no sé cómo explicaroslo, es de las cosas más fascinantes que me parece que hace un perro, al margen, por supuesto, y lo primero es de su capacidad de comunicación con nosotros, ¿no? Que es lo que más, por encima de todo lo demás, me gusta. Bien, pues este dato os lo dejo allí para que lo tengáis, que por cierto, si os está gustando lo que estáis aprendiendo sobre vuestro perro hoy, podéis compartir este podcast con un amigo. Bueno, es que hoy os estoy pidiendo un montón de cosas, ¿no? Os he invitado a perrunología, os estoy hablando de la formación profesional cañinos, os estoy pidiendo que me hagáis comentarios en el podcast, que lo valoréis, que compartáis con amigos, estoy saturando, pero es que me está surgiendo aquí como como tal. Venga, nada, si tenéis a un amigo fricazo de este tema que le puede gustar este podcast, que no se quede sin escucharlo. Bien, vale, vamos a hablar ahora sobre cómo, digamos, de inteligentes son los perros comparados con nosotros los humanos. Y este dato me gusta mucho, aunque sí es un poco más conocido para vosotros, pero igual hay que darle un giro de tuerca porque hay que... o sea, si lo tenéis en consideración en el día a día, cuando le enseñáis algo a vuestro perro, interactuáis con él, ¡wow! Os puede cambiar la vida esto, ¿bien? O sea que en promedio los perros tienen una edad mental, ojo, mental, de entre lo que sería 2 años y medio en un niño, en un humano. Y hay algunas razas que, bueno, pues que tienen más capacidades cognitivas quizás y pueden llegar a lo que puede entender un niño de 3 años. Esto de promedio. Ya sabéis que hay algunos niños que están más desarrollados en algunas áreas que en otras, comparado a otros, y otros en otras que en unas, es decir, depende, pero de promedio. Los perros pueden aprender cientos de palabras, o sea, hablamos de más o menos 150 palabras que pueden aprender, diferenciar y reconocer. También pueden reconocer nuestras emociones humanas, pueden reconocer las gesticulaciones de nuestra cara, de nuestro rostro, también identificarlas. Los perros pueden sentir el amor como lo sentimos nosotros y generan también hormonas de la felicidad cuando toman contacto con nosotros e incluso toman contacto visual. De hecho, cuando vosotros entráis en casa y el perro os ve, en esos primeros segundos de saludo se generan sensaciones muy, muy similares a lo que nosotros sentimos cuando estamos enamorados de una persona. Esto es tan bonito que es que te achucho. Sí, esto es súper bonito. Y ahora vamos a hablar un poco sobre las similitudes neurológicas entre perros y humanos, pero así como muy por encima. Hay resonancias magnéticas con las que se descubrieron que tanto los perros como los humanos tienen áreas cerebrales que procesan sonidos y emociones de una forma muy similar. Y estas zonas han ido evolucionando desde hace pues millones de años, antes de que incluso nosotros nos juntáramos como especies, es decir, que compartimos esas similitudes neurobiológicas entre perros y humanos. Neurobiológicas, que no sé qué he dicho antes, creo, me suena como que he dicho esa palabra por primera vez, no sé qué he dicho antes. Total, que son similitudes neurobiológicas, que nos hace como más afines a ellos.
más aún. Entonces, para mí, en realidad, cuando pensamos en los perros, debemos pensar que nos parecemos en muchas más cosas. O sea, nos parecemos no solo en nuestras relaciones sociales y en la forma en la que nos comunicamos unos con otros individuos y la capacidad comunicativa que tenemos, sino también la capacidad interpretativa. O sea, nosotros tenemos la capacidad de interpretar a nuestros perros y ellos de interpretarnos a nosotros. Solo que nosotros de forma consciente y abstracta podemos aprender sobre ellos en base a lo que se descubre y ellos simplemente en base a lo que viven y asocian. Nos parecemos también a nivel cognitivo, nos parecemos a nivel neurobiológico, nos parecemos a nivel incluso de generar algunas imágenes mentales multisensoriales, ¿no? O sea, basados en algo multisensorial en nosotros, ¿no? O sea, que cuando miramos a nuestro perro vemos mucho, mucho menos de lo que es en realidad. Por eso, cuando yo me planteo todas estas cosas y os hablo sobre estas cosas, me parece increíble que viváis con vuestro perro y no veáis todo esto. Y si lo veis, que no lo sepáis aprovechar, que no actuéis para hacerlo mejor, que cuando os veo en la calle, cuando os conozco, cuando no conozco a alguien directamente, cuando veo a mis amigos, incluso muchas veces a nuestros alumnos, y veo cómo os comunicáis y veo lo que falta por pulir y veo esas pequeñas malas interpretaciones por parte de ambos y esos malos entendidos que desembocan en problemas que se pueden solucionar de una forma más chorra, simplemente comprendiendo qué hace el perro y qué debo hacer yo para que él entienda lo que yo quiero que entienda. O sea, todo se resume en algo tan básico, pero eso requiere aprender sobre el perro. Entonces, claro, cuando de repente tenéis a un perro y no de forma práctica y activa no aprendéis sobre lo que el perro os está diciendo y sobre lo que necesita de vosotros, me genera como una impotencia y una tristeza porque sufro por ellos, ¿no? O sea, que al final vosotros sufrís, ¿no? Porque tú tienes un perro al que amas con locura y de repente tiene algunos comportamientos que tú sientes que no sabes gestionar y que intentas, pero no tienes resultados y eso te genera más frustración y sientes esa impotencia y te desespera al final y le amas, pero a la vez en algunos momentos te desespera tanto que yo digo, joder, es que ¿cómo es posible que tú como ser humano, con estas cualidades que tienes racionales, reflexivas y voluntarias, cómo es posible que sabiendo que te pasa esto, que no aprendas sobre tu perro? Apúntate, coño, a un curso. Es que yo cuando empecé hace 15 años de educadora canina, yo decía, a ver, ¿de quién puedo aprender? Pues desde luego no del mejor, sino del que más cerca tengo. Lo que fue un error por mi parte en su día, porque la primera formación que yo hice fue nefasta. Yo empecé como educadora canina con unas bases que no recomiendo a nadie, pero me he ido formando poco a poco, bueno, poco a poco, rápido a rápido más bien. Me empecé a formar y empecé rápidamente a descubrir cosas que me encajaban mucho más y a entender a los perros de una forma distinta. Pero yo sí puse de mi parte, pero es que hoy, si yo hoy tuviese que aprender de mi perro o tuviese que aprender a ser educadora canina profesional, hostias, es que ahora mismo tenemos unas circunstancias tan envidiables que es que cualquier persona con la que tú quieres aprender, da igual quién sea, o sea, el mejor del mundo en algo, vas, le sigues, te apuntas a un curso con él, tienes contacto directo con él y aprendes de él directamente. Es wow. O sea, antes la gente tenía que viajar a otros países durante meses. Y hoy lo tenemos todo al alcance de nuestra mano y aún así nos ponemos mil mierdas de excusas en la cabeza para no hacerlo. No, es que es online. No, es que ya se le pasará. O sea, ¿cómo ser racional? ¿Ya se le pasará? Pues no estamos hablando que no solo no se le está pasando, sino que desde hace semanas o meses está empeorando y está empeorando porque no lo estamos gestionando bien y por lo tanto si ha empeorado en unos meses, ¿por qué no va a seguir empeorando, no? Entonces, claro, nos ponemos excusas, pero no es el mejor momento. ¿Cuándo es el mejor momento? ¿Cuándo? Cuando ocurra un accidente y las consecuencias ya sean tan graves que de verdad te preocupe de más.
O sea, ¿cuándo es el mejor momento? ¿No? Entonces, claro, cuando encima, bueno, pues eso, no me enrollo más con esto, simplemente quiero como daros a entender que vuestro perro es mucho más de lo que hoy veis de él y que desde luego que puede ser un perro probablemente que las conductas que te desesperan, que él hace, él ni siquiera las quiere hacer, simplemente aprendió que eso es lo que hay que hacer por estas cosas que te he contado a lo largo del podcast. Entonces, en realidad necesita entenderte un poco mejor porque hay muchas veces que nosotros hemos vivido perros que se comportaban así y a la mínima que le enseñabas otro camino, otra conducta alternativa a la que estás poniendo, hostias, es que el perro se sintió liberado de ese estrés que vivía todos los días por hacer eso porque no entendía qué otra forma de actuar puede tener. Entonces, muchas veces la solución es más fácil de lo que parece, pero nunca lo sabremos. Entonces, si no, lo intentamos primero. Por eso siempre os digo, vale, no te gastes 1.500 euros en un educador canino si no quieres, que sería lo ideal, que sería guay, deberíamos todos hacerlo. Y vale, no te gastes 400 euros en un curso online si no tienes claro si va a ser bueno o no y si vale, no. Pero coño, gastarte menos de lo que cuesta una pizza en un mes entero de perrunología para entrar y probar a ver si te gusta o no, a ver si lo que ves, escuchas y pones en práctica funciona o no, coño, pues ya te darás de baja el mes que viene. Pero no hacerlo por, no sé, 10 excusas que te pones todos los días, pues me parece estar perdiendo el tiempo y haciendo que ese comportamiento cada vez vaya más, que el perro cada vez se estrese más, que tú cada vez te desesperes más y que cada vez vuestra relación sea menos armónica, ¿no? Al final. ¿Y para qué hemos tenido a nuestros perros? Que el objetivo fue muy claro, ¿no? Acuérdate, vete a ese primer día que pensaste en tener perro. ¿Cómo te imaginabas tu vida con él? ¿No? Ibas a salir por la mañana a disfrutar de un paseo mañanero guay, ibas a volver de casa, te iba a esperar feliz, la casa iba a estar entera a tu vuelta, iba a estar tranquilo en casa, jugaríais de vez en cuando con una pelota, te irías con él a un parque y disfrutarías verle jugar con otros perros. Pasarían niños delante y todo bien, le llamarías y vendría a ti confiando en el 100%, os rebozaríais felices en un césped limpio, pues disfrutaríais de la vida juntos. Si eso hoy no es 100% así, es porque se puede hacer para que sí sea 100% así. Porque todos los comportamientos de nuestros perros son modificables y hay todo lo que quieras le puedes enseñar, ¿no? Entonces, en realidad, ¿cuáles son los motivos que nos hacen no hacerlo? ¿Pereza? Si es así, es que el problema no es tan grave, ¿no? Y aunque el problema no sea tan grave, a lo mejor simplemente puedes mejorar con tu perro. No necesariamente tienes que eliminar una conducta que te frustra. Es que tu perro te quiere, se desvive por ti y hay muchas cosas que tú puedes hacer en el día a día que son chorras, que le hagan ver que le entiendes, que le hagan generar ese vínculo contigo mucho más profundo que hoy no se está profundizando del todo porque hay pequeños como detalles, gestos tuyos a nivel corporal que a lo mejor puedes aplicar de una forma distinta para que él te entienda mejor. Y con esto te doy un ejemplo mega chorra. O sea, el hecho de que tú todos los días sales con él a dar un paseo, varias veces al día. Cuando vas a abrir la puerta de casa y el perro se altera y tú le pides que se esté quieto y que se tranquilice y el perro lo intenta con todo su ser y bosteza, ¿qué significa ese bostezo? En ese contexto en concreto. Porque, wow, es que te como la cara. Porque en ese contexto el bostezo del perro significa que el perro lo está intentando a toda costa hacer bien, te está demostrando que se está autocontrolando y libera esa energía que no está usando en ladrar, saltar a la puerta o salir tirando de la correa, esa energía que no está invirtiendo en eso, sino que está como reteniendo porque está sentado tranquilo porque tú se lo pides, la libera a través de un bostezo. Dime, por favor, que ese bostezo en ese contexto no es digno de reforzar y de premiar.
No de premiar de forma efusiva, porque no queremos sobreexcitarle. Si le estamos pidiendo, coño, que se tranquilice, no le vayamos ahora a decir, ¡guau! Muy bien con ese bostezo. No, porque lógicamente el perro hace ¡pa! Y se dispara otra vez, ¿no? Entonces, como queremos reforzar un estado emocional más controlado, más calmado, si el perro bosteza, le diríamos algo en este plan. Wow, muy bien. Una confirmación, que no es lo mismo que un refuerzo, ¿vale? Una confirmación es que le digamos al perro, ¡guau, qué bien! Eso me gusta, ¿vale? Es que te estás controlando y eso me encanta. Fíjate el cambio, pero es un premio, pero no altera. O sea que no. Un premio que excite está provocando lo contrario a lo que estamos intentando que haga el perro. Pues si el perro está haciendo lo que nosotros le pedimos y haciéndolo con todas sus ganas y bosteza, en ese momento mostrando ese autocontrol que está ejerciendo sobre sus propias ganas de hacer otra cosa, ¿es digno de reforzar o no? Pues claro que sí, solo que hay que reforzarlo de una forma que acompañe el objetivo que tenemos para que él lo entienda bien. Entonces, fíjate la chorrada del cambio que puedes aplicar en tu día a día con el perro, que ni te lo habías planteado jamás, y en el perro marca una diferencia de, oh, vale, hostia, vale, esto es lo que, claro, el perro lo entiende, y si esto lo repites 7 veces seguidas, en 7 paseos seguidos, el perro automáticamente va a empezar a autorrelajarse con más facilidad, más rápidamente y sobre todo como de forma más cómoda para él, ¿vale? Lo estoy entendiendo. Entonces, este tipo de cosas son los que os enseño en perrunología para que apliquéis en todo tipo de situaciones con el perro a diario. Y eso marca la diferencia. Y por eso soy tan pesada, digamos, en este podcast con este tema que me ha dado, porque es que hoy, con todo lo que os he contado, como que me ha empezado a colapsar el cerebro de decir, es que ¿cómo es posible que no estéis todos dentro probándolo? Mejorando la conducta de vuestro perro, eliminando una que no os gusta, construyendo un vínculo con vuestro perro, profundizando el que ya tenéis hasta el infinito, haciéndole al perro sentirse comprendido por vosotros y cómodo, no siempre interpretando lo que queréis. Y educando a vuestro cachorro de cero, si es que tenéis a un cachorro en casa, para no cometer los típicos errores que todo el mundo comete en los primeros 4 o 5 meses de vida del perro, que al año acaban con los problemas de conducta que se viven en la sociedad más comunes. Porque no lo relacionáis, pero cuando tienes a un cachorro y empiezas a educarlo en esos primeros meses, luego pasa la adolescencia, el perro está a uvas y cuando ya madura empiezan a aparecer esos problemas de conducta que se generaron sin querer, obviamente, involuntariamente por vuestra parte, faltaría más, se generaron por las pautas que tú le enseñaste de cachorro. Muchos de ellos, obviamente, ¿no? Muchos se generan con unas circunstancias, con un accidente, con una situación X, pero eso es la minoría. La mayoría se genera por ese fallo en la comunicación con el cachorro en los primeros meses. Errores típicos. Entonces, para mí es como, Dios, pero no puede ser, es que no puede ser con lo fácil que lo tenéis. Así que nada, os dejo a todos el enlace en la descripción de este podcast, os invito a todos a Perrunología, que sería fantástico contar con vosotros. Para mí es un regalo poder ayudar a tanta gente, o sea que ya han pasado por Perrunología como 4.000 personas y ahora mismo hay 1.300 perrunólogos, que es que encima dentro tenéis una comunidad que podéis hablar entre vosotros, comparte todo el mundo sus resultados, sus dudas, todo el mundo aporta y es una pasada, ¿no? Encima con este apoyo para que no sintáis que estáis solos. Es que la realidad es que no. Y ahí estamos todos esperándoos. Bueno, un besazo enorme. Nos escuchamos en el próximo podcast y recordad que la vida es muy corta para no disfrutar de nuestros perros todos los días y en cada situación. Un besazo, chicos. Nos vemos. ¡Chao! Yeah. Absténganse, mente sensible. No es astrología, no es biología, es perrunología. Let's go. Perrunología
no es fantasía, es la ciencia del día a día. Cómo vive tu perro en tu rutina, entre la alfombra, el sillón y la cocina. Instinto natural con adaptación, yo busco el balance sin restricción. No todo es serio, no todo es control, piensa sin padres es la opción. No necesito florituras, yo tengo información. Entiendo a mi perro sin una instrucción. No estoy solo, esto es conexión. Cuando le hablo hay conversación. Perrunólogo, soy yo, con bata de casa y corre al flow. Casero montañero, aquí no hay error. Mi ciencia es amor sin ningún pudor. Dedícale 15 minutos, bro, y verás cómo cambia todo el show. Porque el juego y la diversión es la base. Lo baila tu perro y entre su desfase. Estructuro los paseos en 4 fases. Sí, en 4 fases. Gregaría y libertad, luego juego y calma, y regreso con estilo. Eso no es paseo, es un plan creativo. En mi casa soy un experto observador de mi perro con dedicación. Uso sus instintos como navegación para que sobreviva esta loca situación. Cada mirada me dice algo, cada bostezo tiene su significado. Y si tú no lo ves, perrunólogo debe ser. No se trata solo de educación, también hay relax sin supervisión. Porque un perro feliz no necesita corrección, necesita comprensión. Perrunólogo, yeah, soy yo, con bata de casa y flow pro. Casero montañero, donde voy brillo yo. Mi perro y yo combo imparable. Dedícale 15 minutos, bro, tu perro lo vale y el vínculo creció. Porque hablarle es diálogo y perrunología es mi mapa, mi diversión. Así que ya lo sabes, no es solo trabajo y educación, también hay risas, fiesta y conexión. Perrunólogo certificado, baby.